Bien, muchachos, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de Derecho Internacional Privado, la que corresponde a la semana 2. Previo a iniciarla, solo voy a pedirles, por favor, si me pueden escribir al chat, si se escucha y si se ve la diapositiva, por favor. Gracias. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar con el tema que nos corresponde para esta semana. Es denominaciones y causas de existencia del derecho internacional privado. Perdón que no ponga la cámara, pero estoy fuera de la capital, entonces estoy en un lugar donde no es muy adecuado. Lo importante es de que puedan escuchar y puedan ver las diapositivas. El tema, decía, que vamos a ver el día de hoy en Derecho Internacional Privado es el que se denomina denominaciones que se le han dado al Derecho Internacional Privado, así como las causas de existencia del Derecho Internacional Privado. Definitivamente para que esta rama del derecho naciera a la vida jurídica y de manera internacional, pues anteriormente hemos hablado de que la misma estaba incluida dentro del derecho internacional en general, ¿verdad? Entonces no había una división anteriormente de derecho público, derecho privado, sino que se veía desde un punto de vista general del derecho internacional. Una vez que eran normas creadas por otros estados, se veía desde el punto de vista para la generalidad. Sin embargo, conforme les ha pasado el tiempo y el estudio de estudiosos del derecho que han dedicado su tiempo precisamente a esta rama del derecho, se dieron cuenta que definitivamente, aunque fuera un derecho internacional, el mismo se dividía en dos ramas, en una rama pública y en una rama privada. Por eso es que tenemos un derecho internacional público que tiene que ver con el Estado y todos los demás y sus relaciones con los demás estados para una convivencia pacífica, ¿verdad? Para un desarrollo común entre los estados, pero también se dieron cuenta que el ser humano como persona individual podía actuar no solo dentro de los límites de su territorio, de su país, sino que también tenía la oportunidad de poder participar jurídicamente fuera de sus fronteras. El tema era cómo garantizar sus derechos, sus obligaciones fuera de su territorio nacional. Y eso fue lo que fue dando pauta a que se fuera dividiendo el derecho internacional en general en derecho internacional público y derecho internacional privado como lo tenemos ahora. Entrando de lleno a nuestro curso, pues podemos ver que el derecho internacional privado, pues ese nombre que tiene hoy en día o como lo conocemos hoy en día, no siempre ha existido, ¿verdad? Aún en la actualidad no es un nombre que satisfaga a todos los juristas. Algunos no están muy de acuerdo con esa denominación. Hemos visto en la clase ya anterior también que algunos han querido denominarle a este derecho internacional privado como el derecho civil internacional, situación que ya aclaramos que no es posible denominarle solo derecho civil internacional, puesto que si vemos nuestro Código de Derecho Internacional Privado no está dirigido únicamente a la rama del derecho civil, sino que nuestro Código de Derecho Internacional Privado, como ustedes ya lo han estado viendo, habla sobre derecho internacional civil, pero también derecho internacional penal, derecho internacional notarial, derecho internacional mercantil, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es posible denominarlo derecho civil internacional. Sin embargo, este derecho que hemos estado viendo, entre los nombres que en el curso de su formación ha recibido realmente nuestra materia, esta rama del derecho, podemos mencionar que se le denominó, por ejemplo, en el derecho romano se le dominaba el jus gentium privatum, ¿verdad? También como conflicto de leyes, colisión de leyes. En el derecho romano, recuérdense que ese derecho romano era dirigido solo para el ciudadano, pero también para aquellos extranjeros que gozaban de cierto nivel, no era para todos. Hubo un momento que en el derecho romano, aquel que no era romano se le miraba como un objeto, ¿verdad? Y podían hacer con esa persona lo que quisieran, que era visto como un objeto y no había ningún problema en ese sentido. Sin embargo, ya desde el derecho romano se empezó a ver ciertos
elección de leyes, law of nations, derecho interespacial, derecho traslativo. Cuando hablamos de interespacial, no es que vamos al espacio, ¿verdad? Sino se refiere al espacio terrestre, ¿verdad? Que ese derecho que fue creado para, por ejemplo, un mexicano, ese es su derecho que fue creado para su país, en la República de México, pero que este mexicano se traslada a cualquier otra nación, a cualquier otro estado, ese es su derecho de ese espacio mexicano, lo va a perseguir donde quiera que él vaya, por eso también le denominaron derecho interespacial, derecho traslatio, teoría de la extractividad de las leyes, derecho del extranjero, teoría de los estatutos, derecho de los límites, derecho privado humano, derecho polarizado anormal. Y bueno, así podríamos seguir un buen rato hablando de otras denominaciones que se le ha dado, pero actualmente pues ya hay un consenso de las grandes mayorías entre los autores, entre los estudiosos del derecho internacional, que la mejor denominación que se le puede dar es derecho internacional privado. ¿Por qué derecho internacional privado? Porque definitivamente va a ir aunado a, a la persona individual o persona jurídica colectiva cuando actúan dentro del ámbito del derecho privado, por ejemplo, en la creación de contratos, eh, cuando, cuando contratan a una persona para prestar sus servicios laborales fuera del país, obviamente tiene que estar cubierto por el derecho internacional a donde él vaya, del país donde él vaya, que estén garantizados sus derechos para prestar sus servicios en el derecho mercantil, ese giro mercantil que no solo se puede dar en Guatemala, se puede dar en otros países y entre distintos actores de distintos estados. Entonces, ese derecho internacional privado va dirigido específicamente al ser humano como persona individual y definitivamente la persona jurídica, ¿verdad? A las instituciones, a las empresas creadas debidamente conforme a los requisitos legales de cada país. Entonces, en ese sentido, parecería involucrar una incongruencia en el nombre, ¿verdad? Para algunos vistos desde esa óptica, pero por ejemplo, el autor Carrillo Salcedo lo explica de la siguiente manera y dice que es internacional en relación con el medio en que se desenvuelve, pero desde su perspectiva formal es un derecho predominantemente estatal. Repito, el autor Carrillo Salcedo lo explica así al el nombre del derecho internacional privado y dice que es internacional en relación con el medio en que se desenvuelve. ¿Por qué en el medio que se desenvuelve? Porque generalmente este derecho pues siempre va a abarcar normas que no precisamente son de un estado, sino podrían ser de otro estado, ¿verdad? Pero desde su perspectiva formal es un derecho predominantemente estatal, porque algún derecho de alguno de los estados debe predominar y se va a utilizar. Por ejemplo, si se va a hacer podríamos hablar de un contrato mercantil en el cual una empresa se compromete a vender cierto producto a otra persona y ambas son de distintos estados, pero si lo hacen en México, pues van a tener que cumplir con la normativa estatal de México, ¿verdad? Para que ese contrato pueda hacer la vida jurídica, debe llenar los requisitos que piden en México para un contrato de ese tipo. Si fuera aquí en Guatemala, pues, y son personas de distintos países, ese instrumento que van a elaborar debe cumplir los requisitos que se exigen aquí en Guatemala para poderse materializar, ¿verdad? Para poderlo poner en práctica. A eso se refiere, que es internacional en relación con el medio en que desenvuelve, pero desde su perspectiva formal es un derecho predominantemente estatal, porque sus normas son esencialmente que jurisdiccionales. A eso se debe, porque sus normas son esencialmente jurisdiccionales y lleva a cabo una función, diríamos, o como le denominan, una función supranacional con medios predominantemente internos y estatales. Deme un segundo. Bien, decía entonces que, ¿por qué dice esto Salcedo? Porque son normas esencialmente, que les decía, jurisdiccionales y que llevan una función supranacional con medios predominantemente internos o también denominados estatales. Y continúa diciendo Carrillo Salcedo, y es privado porque su intención es regular la vida internacional de las personas.
Y es privado porque Deme un segundo, por favor. Disculpen, muchachos. Entonces decía también que Carrió Saceo continúa diciendo que es privado porque su intención es regular la vida internacional de las personas. Su intención es regular la vida internacional de las personas. Y aun cuando este autor discrepe, regular las relaciones privadas individuales en el plano internacional. En ese sentido, este autor con explicaciones profundas manifiesta muchas veces, Carrillo Salcedo, su desacuerdo con el nombre, pero para fines de nuestro curso realmente adoptaremos la justificación anterior de que es privado porque su intención es regular la vida internacional de las personas. Y cuando me refiero a la vida internacional de las personas, me refiero a la persona individual o a la persona jurídica. Por eso es que todos, la mayoría de autores hoy concluyen que el mejor nombre que se le puede dar a esta rama del derecho es derecho internacional privado. Bien, ¿cuáles son las causas de la existencia del derecho internacional privado? ¿Por qué nace a la vida jurídica el derecho internacional privado? ¿Cuáles son esas causas que motivaron a la creación o al nacimiento precisamente de esta rama del derecho? Básicamente son dos: la variedad legislativa y la naturaleza cosmopolita del ser humano. Esas son las dos causas que le han dado vida al derecho internacional privado. En ese sentido, vamos a ver que estas causas son importantísimas porque es a través de ellas que se encuentra, diríamos, la naturaleza de este derecho internacional privado. Son estas las que motivaron a muchos estudiosos del derecho internacional privado investigar por qué era importante el nacimiento, por qué era importante la creación de este derecho internacional. Entonces, es consenso que las causas de existencia del derecho internacional privado son básicamente estas dos: la variedad legislativa de los estados y la naturaleza cosmopolita del ser humano. En ese sentido, podemos ver entonces que la primera causa de existencia del derecho internacional privado, como lo es la variedad legislativa, podemos decir que es esa variedad legislativa que existe entre los países que conforman la situación y existencia geopolítica del mundo. Para las situaciones, los estados han legislado diferentemente. Eso no hay ninguna duda al respecto, ¿verdad? Que la variedad legislativa existe entre los países que conforman la situación y existencia geopolítica del mundo, o sea, el estudio exhaustivo de factores geográficos, de factores, diríamos, económicos, de factores raciales, de factores culturales, de factores religiosos. Entonces, para las mismas situaciones, los estados han legislado de una manera diferente. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos que han legislado de manera diferente? Obviamente que que el derecho internacional privado pueda funcionar, el mismo pues debe estar regulado en ambos estados, ¿verdad? Aunque a veces las conclusiones o las formas o los requisitos son distintos, pero las instituciones jurídicas deben existir en ambos estados para que puedan aplicar una a otra, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, ¿por qué esa variedad legislativa? Cada estado tiene su propia variedad legislativa. En nuestro caso, el derecho notarial, para poder actuar dentro del derecho notarial, nos pide ciertos requisitos. Para poder crear un documento como notario, tenemos que cumplir con ciertos requisitos que exigen, ya sea si es desde el punto de vista civil. Por ejemplo, un matrimonio, como hemos hablado, ¿qué requisitos nos exige? Por ejemplo, si es un divorcio, ¿qué requisitos nos exige? Por ejemplo, si es un contrato mercantil, ¿qué requisitos deben cumplirse? ¿Sí? Entonces, el Estado lo tiene bien legislado. Puede ser que en otros países también lo tienen legislado, aunque sea de manera diferente. Un caso sencillo, por ejemplo, nos dice nuestro Código Civil, ¿a qué edad se alcanza la mayoría de edad en Guatemala? Pues nuestro Código Civil, a partir del artículo 8, que nos habla de la capacidad y todo, nos habla que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, ¿verdad? A los 18 años, aquí ya son mayores,
etcétera. Pero, por ejemplo, si vemos en Estados Unidos a qué edad se alcanza la mayoría de edad, también tienen legislada la mayoría de edad, pero a qué edad se alcanza a los 21 años, ¿verdad? Y pongámoslo un poco más complicado, ya a los 21 años en Estados Unidos una persona es adulta, es mayor de edad, puede, ya no tiene las limitaciones que tenía como menor, como por ejemplo la compra de bebidas alcohólicas, por decir algo, o por ejemplo la compra de un arma. Pero si vemos qué pasa con la compra de un arma en nuestro caso, a pesar de que cumplimos la mayoría de edad, hay una legislación que dice que aquí, así hasta cierta edad, se puede portar un arma de fuego, no especialmente a los 18 años. Entonces, esta variedad legislativa es la que debe tomarse en cuenta, dicen los estudiosos del derecho internacional privado, que es una de las causas de la creación de ese derecho. Porque, como hemos visto, el derecho internacional privado no es un código que nos da normas para resolver los conflictos de interés. Aprendimos la semana pasada que el derecho internacional privado nos sirve ¿para qué? Para señalar, para indicar qué norma debe aplicarse a un caso concreto. No lo resuelve en sí, sino que le da la línea a quien vaya a resolver un conflicto de interés, qué norma debe aplicar cuando le son invocadas dos normas, ¿sí? Por ejemplo, pongamos un caso así, un caso hipotético. Un guatemalteco que es de 19 años, que es detenido en Estados Unidos con un arma de fuego. Él puede decir, pues que en mi país ya soy mayor de edad, pero en Estados Unidos le van a decir, usted no puede portar, que aquí la mayoría de edad se alcanza a los 21 años. Entonces usted para nosotros no es mayor de edad. Sí, pero me persigue mi ley es de mi estado. Mi norma interna me persigue, dice que yo soy mayor de edad allá. Sí, pero usted está en territorio estadounidense y aquí la mayoría de edad. Ahí hay un problema. ¿Qué va a pasar? Van a tener que someter a un órgano jurisdiccional, a un juez, ese conflicto de interés, si él tiene la razón o no tiene la razón. ¿Quién va a tomar la decisión? Va a ser el juez, ¿verdad? ¿Qué norma va a aplicar? ¿Aplica la de Guatemala o aplica la de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pero cómo lo aplican lo vamos a ir aprendiendo más adelante. Pero para que vean por qué la variedad legislativa es una de las causas del nacimiento del derecho internacional privado, precisamente por esto que estamos hablando, ¿verdad? Por eso que no en todos los estados está legislado de igual manera las instituciones que a pesar de que existen en ambos, pero no, las dos no se llevan a la práctica de una misma manera. Entonces decía que ejemplos como la mayoría de edad, la edad para contraer matrimonio con plena capacidad, los elementos del contrato, la tipificación de delitos, que muchas veces son los mismos delitos, pero deben cumplirse distintos requisitos para que se lleven a la práctica, la tipificación de los actos civiles, los elementos constitutivos de un delito en particular, etcétera, ¿verdad? ¿Cuánta variedad legislativa podríamos encontrar? Aquí mismo a la par con nuestro hermano país de El Salvador, ¿verdad? Puede ser que tengamos las mismas figuras jurídicas, pero no todas se aplican de la misma manera. Hay variedad legislativa. Esa es una de las causas de por qué era necesario que naciera el derecho internacional privado. Y esta variedad encuentra su asiento natural en la diferencia, dijimos ya, de culturas, en la diferencia de qué más, en la diferencia de educación, en la amplitud, en la mentalidad, en las creencias religiosas de los seres humanos, las condiciones climáticas de un país, la facilidad de acceso a los medios de comunicación de masas, a las tradiciones, a las condiciones económicas, a las condiciones étnicas, no digamos, a las condiciones geográficas, entre otras, ¿verdad? Entonces, definitivamente, la variedad legislativa es una causal muy importante para el nacimiento del derecho internacional privado. Más aún, en el mundo actual existen diferentes sistemas legales, como por ejemplo, podríamos hablar del sistema inglés, ¿verdad? Que se conoce como el common law, ¿verdad? O los sistemas socialistas. Ahora también ya se habla de sistemas religiosos, de los sistemas codificados, de los sistemas tribales, cada uno con intereses y con fines muy diferentes. Solo denme un segundo. Bien, al principio los juristas pues no vieron en toda esta diversidad sino una confrontación de soberanías. No lo veían desde ahora que lo ven desde el punto de vista de un derecho internacional privado que puede ser aplicado para beneficio del ser humano. Anteriormente los juristas lo veían desde una óptica de confrontación de soberanías en que debe prevalecer mi derecho y no el del otro país, etcétera. Era más una confrontación. Hoy en día, afortunadamente, eso ha sido superado.
al contrario, lo han visto con una óptica totalmente distinta. ¿Por qué? Porque está para el servicio de la persona individual y la persona colectiva. Entonces, es un derecho que debe ser fortalecido, es un derecho que debe ser protegido, porque lo que protege son intereses de quien vimos hace un momento, de la persona individual, ¿verdad? De la vida privada de la persona individual o persona colectiva. No hay que olvidar que el derecho internacional privado nació con la aparición de quién, con la aparición definitivamente de los estados. Una vez que aparecen los estados, también nace el derecho internacional privado, porque cada estado al momento de nacer, pues ya nace con eh, con una normativa jurídica y política muy propia del Estado, ¿verdad? Que desde que nació, pues, y que desde que los Estados son reconocidos como tal, los mismos nacen con esas legislaciones jurídicas y políticas que no precisamente son iguales para todos, ¿verdad? Cada uno tiene su propia forma de normar y su propia política que puede ser totalmente diferente, ¿no? Sin embargo, el derecho internacional privado nació con la aparición de los estados y que estos en su infancia, como reacción natural a las situaciones anteriores vividas, fueron muy celosos de su soberanía. Definitivamente, al momento que nacieron los estados, obviamente cada estado era muy celoso de su propia normativa y cada estado creía que su normativa era la mejor, ¿verdad? Y eso iba a llevar a confrontación. Pero decía hoy en día, a través de que ha pasado el tiempo y que los estudiosos han dedicado más tiempo a esta rama del derecho, le han visto el tema positivo que es para los estados contar con un derecho internacional privado que no va dirigido precisamente para el Estado, sino para sus ciudadanos. Y todo Estado que es lo que busca que sus ciudadanos estén protegidos jurídicamente. Esa es entonces una de las primeras causas de existencia del derecho internacional privado, su variedad legislativa. En segundo lugar, la otra causa de existencia del derecho internacional privado es la que conocemos como la naturaleza cosmopolita del ser humano. La naturaleza cosmopolita del ser humano. ¿Y a qué nos referimos con esto? Podemos decir entonces que el ser humano es un ser sociable, definitivamente, ¿verdad? El ser humano es un ser sociable que se relaciona con sus semejantes. Por otra parte, es inteligente y es esencialmente inventivo. Su naturaleza lo inclina a tratar de mejorar y este deseo de mejorar lo ejercita por medio de sus relaciones en todos los planos y en todos los territorios. ¿A qué nos referimos con esto? Que definitivamente la naturaleza cosmopolita del ser humano siempre va a ser una causa de existencia del derecho internacional privado o fue una de las causas de ese nacimiento del derecho internacional privado, porque como ser humano, pues su deseo de crecer, su deseo de desarrollarse lo llevó muchas veces a salir de nuestras fronteras. Por ejemplo, un comerciante guatemalteco que empieza con su pequeña empresa aquí en la ciudad capital y empieza a ver que su empresa empieza a crecer y es bien aceptada por la población, tiene ese deseo de crear sucursales en el interior y empieza a buscar dónde, bueno, empieza a buscar departamentos que estén económicamente desarrollados y va a crear sus sucursales ahí. Cuando mira que también le ha funcionado y que realmente le está dando buenos frutos, va a tener el deseo o en un momento determinado, de tanto que ha tenido su crecimiento, que va a viajar y va a relacionarse con otros seres humanos de otros estados y que le van a indicar, mira, ¿y por qué no traes tu empresa a nuestro país? Y va a tener ese deseo de crecer y entonces va a querer llevar su empresa que ya está bien formada y que está bien cimentada en la República de Guatemala a México, a El Salvador, a Costa Rica, pero él necesita sentirse protegido jurídicamente también. ¿Qué norma va a aplicar en esos países para su empresa y que al momento de tener esa relación comercial con otras personas que ya son de otros países, cómo se va a proteger en su derecho o qué obligaciones tiene que cumplir? Esa naturaleza cosmopolita del ser humano fue la que provocó también la existencia del derecho internacional privado, porque ese deseo de crecer, de desarrollarse y de traspasar sus fronteras, el ser humano también necesita sentirse protegido jurídicamente, y para eso está el derecho internacional privado. El ser humano es un ser sociable que se relaciona con sus semejantes, por otra parte es inteligente y esencialmente inventivo, su naturaleza lo inclina a tratar de mejorar y este deseo de mejorar lo ejercita por medio de qué? De sus relaciones en todos los planos y en todos los territorios. Entonces se va a relacionar comercialmente, se va a relacionar civilmente
y a veces también se involucra plenamente, ¿verdad? Su deseo de mejorar lo lleva a relacionarse no solo con las personas que poseen su misma nacionalidad, sino también con aquellos que son extranjeros, ¿verdad? A relacionarse, al relacionarse pueden hacerlo dentro o fuera de su territorio de origen, de su domicilio o de su residencia. Hoy en día los medios de transporte le facilitan el desplazamiento territorial, el desarrollo de sus instituciones transnacionales lo impulsa precisamente al desplazamiento en busca de qué, en busca de mejoras, en busca de desarrollo, en busca de estar mejor definitivamente. Esa es la naturaleza cosmopolita del ser humano. Los medios técnicos de comunicación, no digamos hoy en día, por ejemplo, el uso del Internet, si no, miren, no estuviéramos conectados de esta manera, ¿verdad? Las redes sociales, las plataformas interactivas que existen, lo llevan precisamente a establecer relaciones ahora de toda índole y mucho más fácil, ¿verdad? Antes tenía que movilizarse de un lugar a otro, ahora con el nacimiento y el crecimiento de estos medios técnicos de comunicación, como es el Internet, diríamos hoy, lo llevan a establecer esas relaciones de toda índole, mucho más rápidos, con más celeridad, etcétera, pero que deben ser protegidos esos derechos y obligaciones, tanto de un nacional como del otro nacional, para sentirse cómodos en poderse relacionar mercantilmente, civilmente, notarialmente, etcétera, ¿verdad? Los cuales tocan a diferentes jurisdicciones. ¿Por qué decimos que hasta el derecho internacional privado se ve reflejado en el derecho penal? Porque también en el derecho penal, ahora hablamos de delitos internacionales, ¿verdad? Transnacionales. Entonces, también el derecho penal no queda fuera de lo que es el derecho internacional privado, a pesar de que el derecho penal es plenamente derecho público, ¿verdad? Sin embargo, también no abarca el derecho internacional privado. Tiene que ver mucho con el tema de la extradición, ¿verdad? Eso tiene que ver con el derecho internacional privado. A pesar de todo, un hecho permanece inalterable y es el que los derechos adquiridos, sea donde fuere, permanecen y son respetados en todas las jurisdicciones. Lo repito, a pesar de que hay muchos estudiosos que apoyan el derecho internacional privado, otros que posiblemente podrían no estar muy de acuerdo, algo que sí se tiene que tener bien claro en el derecho internacional privado es que un hecho permanece inalterable y es el que de los derechos adquiridos, una vez se adquiera un derecho, sea aquí o en otro país, sea donde fuere, permanecen y son respetados en todas las jurisdicciones. Que el matrimonio que hablamos la semana pasada, que no cumple todos los requisitos que se piden aquí en Guatemala, pero que contrajeron en Estados Unidos, decíamos, ¿es válido ese matrimonio? Pues es válido si cumplió los requisitos. Y el requisito ya solo es ir a una iglesia, decir sí, y para ellos eso basta. Ese matrimonio allá es legal y por lo tanto Guatemala va a respetar ese matrimonio. ¿Cumplió con los requisitos de? No es lo mismo que si vienen acá a Guatemala y casémonos de esa manera, vamos a una iglesia que nos case el padre o que nos case el notario, solo que ya no, hay que cumplir aquí, si hay que cumplir con ciertos requisitos o no va a ser posible, ¿verdad? Aquí hay incluso hasta ciertos impedimentos que, no se, que en otros países posiblemente lo permiten, por ejemplo, el matrimonio entre hombres o entre mujeres. Y hay, en Estados Unidos hay estados como San Francisco que tienen ya toda una legislación al respecto y es aceptado, ¿verdad? La pregunta es si dos personas de acá, de género, que van y contraen matrimonio allá en San Francisco, posiblemente los van a casar, porque van a cumplir con los requisitos de ahí. Pero ese matrimonio, ¿será que va a ser válido aquí en Guatemala? Ahí vamos a tener problemas, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala sí está legislado matrimonio, pero es claro, ¿verdad? Para hombre y mujer, y no se acepta, entonces no va a poder ser registrado. Entonces, a eso se refiere esa naturaleza cosmopolita del ser humano. Otras causas de la existencia del derecho internacional privado, pero ya más generales, las esenciales son la variedad legislativa y la naturaleza cosmopolita del ser humano. Pero hubieron otras causas que dieron existencia al derecho internacional privado, dado de una forma más general por algunos autores, ¿verdad? Por ejemplo, dicen algunos que otra de las causas fue velar porque el hombre tenga una buena calidad de vida como habitante de la tierra, en todo su sentido, en todo su ámbito y donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Otra causa que indican es mantener relaciones internacionales a través de los medios económicos y del comercio internacional entre nacionales de diversos países con el fin de integrarse en el campo mundial y regional. La presencia, dice,
la presencia de la comunidad jurídica internacional que permita mantener los niveles de legalidad en las relaciones económicas de diferentes países. Esta ya va más general, ¿verdad? El desarrollo de los medios de comunicación que han roto definitivamente las fronteras jurídicas, ¿verdad? Que ya con ese desarrollo de los medios de comunicación, pues el derecho, como es dinámico, también tiene que ir creciendo otras figuras jurídicas que fortalezcan esas relaciones ya por las redes sociales, ¿verdad? Que si se envía una carta con firma electrónica, etcétera, todo eso que ha venido naciendo, ¿verdad? Son las causas de la existencia del derecho internacional privado. Y por último, la existencia de diferentes ordenamientos jurídicos privados y la periodicidad con la cual se efectúan las relaciones de los nacionales con extranjeros debido a vínculos familiares, patrimoniales y contractuales. Entonces, muchachos, ¿cuáles son las causas de existencia del derecho internacional privado? Básicamente son dos. En la variedad legislativa que hay entre los estados, todo eso es su formaciones de leyes que tiene cada estado y que son muy propias y que son figuras que existen en los diferentes estados, aunque se aplican de manera diferente en muchos casos, en ciertas instituciones jurídicas. Y la segunda, la naturaleza cosmopolita del ser humano, su deseo de crecer, de desarrollarse. Definitivamente los estados deben de velar por protegerlo en todas sus relaciones comerciales, civiles, etcétera. Bien, muchachos, nos quedamos hasta acá el día de hoy. Gracias por estar siempre atentos a la clase. Les mando un fuerte abrazo y les deseo un buen fin de semana y bendiciones para todos. Nos conectamos la próxima semana, siempre a las 8:45 y a darle duro al estudio, muchachos. Cuídense mucho.